fogo santo no meio da igreja. O inimigo vai correr, porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder. Mas se você não fala em línguas, vai falar. Mas se você nunca orou, vai ter que orar. Mas se você chegou aqui pra atrapalhar, pode sair, senão o fogo vai queimar. É fogo santo, é fogo santo, é fogo santo no meio da igreja. O inimigo vai correr, porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder. Mas se você chegou aqui buscar poder, tenho certeza que você vai receber. O mudo fala, o surdo ouve, o cego vê, porque o nosso Jesus tem poder. É fogo santo, é fogo santo, é fogo santo no meio da igreja. O inimigo vai correr, porque este fogo é poderoso, este fogo tem poder. Paz de Cristo, queridos hermanos, hermanas de este grupo de enseñanza Toque Celestial, Enseñanzas Bíblicas. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por compartir. Me presento, mi nombre es Walter Rivero, pertenezco a la Iglesia Pentecostal Un Camino a Jesús, pastoreado por nuestro hermano pastor Fernando Sánchez, a quien agradezco asimismo por darme esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios juntamente con todos ustedes. Y el tema que vamos a desarrollar es el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario tener el Espíritu Santo? ¿Y por qué es necesario que nosotros podamos vivir en el Espíritu Santo? Todos esos temas vamos a desarrollarlo en estos minutos. Amén. Yo estoy bendiciendo a cada uno y quiero comenzar con una pequeña oración para hacer la introducción de esta palabra que el Señor nos va a compartir el día de hoy. Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia y fidelidad. Te rogamos, Señor, en este día que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros a través de esta palabra, a través de estos audios, a mis hermanos y mis hermanas que están escuchando, Señor. Te agradecemos, bendito Padre. Te pedimos que nos hable en el día de hoy y que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, la que estemos escuchando. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Perdón. En el nombre de Jesús vamos a desarrollar la palabra y vamos a leer unos versículos muy conocidos en la palabra de Dios para desarrollar la palabra. Vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, podemos empezar a leer, en el nombre de Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Aquí podemos encontrar algo hermoso, algo tremendo. Nicodemo, un varón de Dios, respetado, un varón de mucho aporte, de mucho estudio, un principal que estaba a cargo de una de las sinagogas en Israel. Este varón, viendo las señales y la maravilla que hacía Jesús, él tuvo una duda y se acercó de noche a Jesús y le preguntó y le dijo: sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. El Señor Jesús le dice, le sale con la palabra de golpe y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemos, pensando todo esto literalmente, dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso puede un hombre, una mujer que ya ha nacido y más de mi edad, entrar otra vez al vientre de su madre y nacer, de su mamá y nacer? Nicodemo pensaba todo esto de una manera literal, porque claro, es imposible que el que ya nació pueda entrar otra vez al vientre de mamá y nacer otra vez. Eso es algo imposible de todo tipo de manera que nosotros podamos pensar. Entonces, pero de esa manera es la manera que Nicodemo la había pensado. Pero Jesús le respondió otra vez: de cierto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne es carne, pero lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, primero el Señor Jesús dijo, notemos que primero el Señor dijo que no puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo, y que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá se refiere el Señor Jesucristo al Espíritu, a nacer en el Espíritu. Todas las personas absolutamente hemos nacido en carne, y somos carne, estamos hechos de carne y hueso. También hay espíritu en nosotros, espíritu de vida. Pero aquí el Señor no se refiere al espíritu de vida, sino que se refiere al Espíritu de Dios. Notemos nosotros que la palabra espíritu, dice el Señor cuando respondió a lo que es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu, está escrito Espíritu en mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Como Dios es santo, se refiere al Espíritu Santo. Si no nacemos del Espíritu Santo, no podremos entrar en el reino de Dios. Esto es palabra de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas de la manera de que uno puede ser salvo. Muchos pueden decir que por obras, que pórtate bien, que haces bien las cosas. Muchos pueden decir que no toman, que no roban, que no adulteran. Muchas cosas se podrán decir. Pero el que no naciere del agua y del Espíritu, dice la Biblia, no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Queda totalmente excluido del reino de Dios aquella persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué es necesario tener el Espíritu Santo? Es muy necesario, que lo estaremos viendo un poco más adelante. Gloria a Dios. Bueno, seguimos, hermanos. Como habíamos dicho, Jesús hablaba con Nicodemo. Nicodemo, como dijimos, era un hombre de mucha facultad, un hombre de mucha sabiduría, de mucho entendimiento. Pero todo eso que él tenía no le podía servir para entrar en el reino de Dios. En este mundo hay muchas personas que son sabias, muchas personas buenas, muchas personas entendidas, muchas personas que son de prestigio, respetable, honorable, pero todo eso no pueden hacer que ellos entren al reino de Dios. El Nicodemo era alguien muy respetado, alguien muy sabio. Él era maestro en Israel y seguramente tenía muchos alumnos. Y a muchos ha enseñado la palabra de Dios, lo que es la ley de Moisés, la palabra de Dios, la ley, los profetas y los salmos. Pero le faltaba algo, y le faltaba nacer de nuevo. Como he dicho recién, todo hombre
y toda mujer que quiere y anhela esta salvación tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener un segundo nacimiento, y que si no se tiene ese segundo nacimiento, se queda excluido de la salvación esta tan grande que el Señor nos ha ofrecido y que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Qué significa la palabra necesario? La palabra necesario significa indispensable. Se entiende que se ha dicho que en este mundo no hay nadie indispensable. En un ministerio no hay nadie indispensable. No hay ningún pastor que sea indispensable, ningún profeta que sea indispensable, ningún músico que sea indispensable, ninguna corista que sea indispensable, ninguna hermana o ningún hermano que sea primera voz que sea indispensable. No hay nadie absolutamente que sea indispensable como ser humano. Pero sí es indispensable que tengamos el Espíritu Santo. Es indispensable que nazcamos de nuevo, porque si no lo hacemos, quedamos excluidos. Por más que nos querramos decir cristianos, hijos de Dios, si no tenemos el Espíritu Santo, si no hemos nacido del Espíritu, no podemos entrar. Y la palabra de Dios dice que todo aquello que ha nacido que hay que nacer del agua y del Espíritu. Por lo tanto, nosotros vemos que ministros bautizan en agua, bautizan en charcos, bautizan en piletas, bautizan en el mar, bautizan en río, bautizan en agua. Cualquier ministro autorizado por el Espíritu Santo, ungido, puede bautizarte en agua, pero ningún ministro, ninguno, te puede bautizar en el Espíritu Santo. Vamos a ver quién es el único que puede bautizar en el Espíritu. Y vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. San Mateo, capítulo 3, versículo 11. ¿Quién es el que nos bautiza? Por lo tanto, nosotros decimos, y vamos a desarrollar esta palabra. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10 como para tener una introducción. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dijo el profeta Juan el Bautista: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Dice que acá que el profeta Juan el Bautista, él bautizaba para arrepentimiento en agua. Él bautizaba en el río Jordán, como todos sabemos. Y como dije recién, hay muchas maneras y muchos tipos de superficie para llenarla de agua y bautizar. Tenemos pileta, piscina, podemos ir a un río, a una laguna, hasta si llueve mucho y hay una zanja que tiene agua, hasta se puede bautizar ahí. Y un pastor autorizado te puede bautizar. Pero del Espíritu Santo solamente hay uno que te puede bautizar del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: yo bautizo por arrepentimiento, pero hay uno que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, y dice: él bautizará en Espíritu Santo y fuego. No hay otra manera de que nosotros podamos tener el Espíritu Santo si no buscamos a Jesús, si no venimos a sus pies, si no venimos a su encuentro. No hay ninguna otra manera. Solamente Cristo, solamente el Señor Jesús es el que da el Espíritu Santo, el que bautiza en Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es necesario que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Yo escuché una vez a alguien decir que el Espíritu Santo es la porción de Dios. Por lo tanto, ¿de dónde sacaba esta persona que decía que el Espíritu Santo es la porción de Dios? Bueno, nosotros podemos ver en Colosenses capítulo 2, versículo 9,
hablando de Jesús, que en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Y solamente en el cuerpo de Jesús, en Jesucristo hombre, solamente toda la plenitud podía habitar en él. Y en ningún otro ser humano habita toda la plenitud de Dios. Es una manifestación de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nosotros podemos ver que es el Padre, porque lo podemos ver en Mateo 1, del 18 al 23, donde dice que Jesús fue concebido, que María concibió del Espíritu Santo. Por lo tanto, si concibió es porque es el Padre. Podemos ver que el Señor es el Espíritu en San Juan 4:24, donde dice Dios es Espíritu. Y podemos ver también en 2 Corintios 3:17, donde dice que el Señor es el Espíritu. Está todo relacionado solamente al mismo Dios, a un solo Dios. El Espíritu Santo no es una persona o no es una tercera persona, ya que el término para la palabra persona es prosopón, que significa individuo de raza humana. Entonces nosotros podemos ver que Espíritu Santo no es ningún individuo que sea de raza humana. Por lo tanto, nosotros no podemos definir al Espíritu Santo o a Dios como personas. El Espíritu Santo no es la tercera persona, sino que el Espíritu Santo es una manifestación de este Dios glorioso en nuestros corazones. Y vamos a ir entendiéndolo esto a medida que vayamos viendo, porque el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo en realidad? Pero, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Nosotros debemos entender que solamente el Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Podemos seguir en este estudio y vemos que hay promesas aún desde el Antiguo Testamento. Bien, como veníamos diciendo, hay promesas del Espíritu Santo y vamos a buscar un versículo, que es el único versículo bíblico que vamos a leer del Antiguo Testamento. Vamos a buscar en el profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. El profeta Joel, profeta menor, que dicho y sea de paso, no le decimos profeta menor porque sean menores a los otros, a Isaías, a Jeremías. No es así, sino que se le dice simplemente profeta menor porque los libros de estos profetas eran más cortos. Era simple por eso, no es que sean menores o que tengan menor unción, sino que eran profetas igual a los demás, usados por Dios. El profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice así la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Notemos que el Señor no habla de un otro espíritu. Acá está hablando Dios, Jehová de los ejércitos, como está escrito en el Antiguo Testamento, en la Reina Valera 1960. Entonces Jehová de los ejércitos hablaba a través del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y decía: y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Esta es la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar también la promesa del Espíritu Santo a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. San Juan, capítulo 14, versículo 15, nosotros vamos a ver lo que el Señor nos dice. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dijo el Señor Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Acá podemos encontrar la promesa del Espíritu Santo, el Señor a sus discípulos, hablándole a los apóstoles, tal vez algunos otros discípulos hayan estado en ese momento, y dice que el que me ama guarda mi mandamiento. Una de las claves para recibir el Espíritu de Dios es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y mandará otro Consolador. Acá la palabra para el Espíritu Santo, que habla Consolador, habla de un término griego que es el Paráclito, que significa el Consolador. También tiene otros desarrollos, otro significado esta palabra, pero en este caso el Señor hablaba de un consuelo para su pueblo, para sus apóstoles, para sus hijos. Recordemos que los apóstoles vivieron con Jesús 3 años y medio, y ellos de un momento a otro iban a perder ese contacto con Jesús y iban a estar totalmente desahuciados, totalmente desamparados, pero cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, les traería consuelo. Entonces hablaba el Señor del Espíritu Santo, que les traería consuelo, pero el Señor también hablaba del Espíritu Santo de otra manera. Por ejemplo, nosotros podemos ver en otros versículos, nosotros podemos ver en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hablaba del Espíritu, ¿no? Porque está diciendo que el Señor es el Espíritu, porque el Señor estaba ahí en cuerpo presente y no puede hacer morada dentro de otro corazón. Estaba hablando del Espíritu y está hablando a sí mismo de que Él es el Espíritu. También dice la palabra de Dios en el versículo 26: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo, nosotros cuando leemos la palabra, también muchas veces nos olvidamos enseguida lo que decimos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros en el momento debido nos hace acordar la palabra para nuestro consuelo, para hablarle a otro, para predicar. Entonces, todo eso tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero, ¿cuál es la clave? Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Esta es la promesa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Señor le decía a los apóstoles que iba a venir el Espíritu Santo a morar en los corazones. Pero este Espíritu no le conoce ningún otro, sino solamente los que se entregan a Cristo. Por eso dice el Señor: el mundo no le conoce, porque el mundo no le ve, porque no está con ellos. Pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque está ahora mismo con ustedes. Está acá con vosotros. Pero luego morará en vosotros, dice la palabra de Dios. El Señor haciendo referencia al Espíritu Santo de la promesa. Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver cuándo se cumplen estas promesas. Como veníamos diciendo recién, el Señor hablaba de sí en el versículo 24 y del Padre. Solamente hablaba de Él y del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Porque acordémonos, como dije recién, que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo, y el que engendra es el Padre. Podemos decir del Padre, cuando Jesús estaba con la samaritana, le dijo que el Dios es Espíritu, el Padre es Dios, Dios es Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu es Santo, por lo tanto es Espíritu Santo. Podemos ver que también dice el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y podemos ver nosotros también en Efesios 4:4 que habla de un cuerpo y de un espíritu. Por lo tanto, no podemos hablar nosotros de tercera persona, porque toda la Biblia habla de naturaleza divina y naturaleza humana del Señor.
El Señor se hizo hombre y el Señor es todo espíritu. Y en el cuerpo del Señor habita toda plenitud de la deidad. Pero no así nosotros. Por eso la tercera manifestación de Dios, que es el Espíritu Santo, es la porción de Dios en nuestros corazones. Es Dios obrando dentro del hombre, morando dentro del hombre, pero no toda la plenitud de Dios. Por eso es que esta hermana decía que el Espíritu Santo es la porción de Dios. Dice la palabra de Dios, podemos seguir el cumplimiento de estos mandamientos, nosotros podemos ver de estas promesas, podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y en el nombre de Jesucristo, es decir, la palabra. Y llegó el día del Pentecostés, y estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre los corazones de cada uno de ellos. Y fueron todos, dice la Biblia, todos, no solamente algunos, no los apóstoles solamente, sino todos, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Acá hay una clave también para recibir el Espíritu Santo. Si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo, tenemos que tener una común unión. Para que una iglesia sea llena del Espíritu Santo, esa iglesia tiene que estar llena de Dios. O sea, con un pensamiento en la unión del Espíritu, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo anhelo de recibir, de querer tener de Dios. Muchas veces, o lo que pasa hoy en día en las iglesias, que no se llena del Espíritu Santo, porque van a mirar, no están todos en una común unión, y la iglesia se enfría, y no están todos en esa unión de buscar a Dios con todo el corazón. Muchos están distraídos, muchos están mirando con qué ropa vino el hermano, muchos están distraídos con los celulares. He visto hermanos entrar a Facebook en pleno culto, contestar mensajes, contestar chat en pleno culto, entrar a mirar videitos, jugar a los jueguitos, estar con el celular atento, pendiente, y eso distrae de la presencia de Dios. No hay una común unión. Es necesario que para que la iglesia reciba, así como el Pentecostés, el Espíritu de Dios, ese fuego que viene de lo alto, ese viento recio, estar en una común unión, todos unidos en un mismo pensamiento, como estaban esos 120 hermanos, y de repente el Espíritu Santo vino, aquello que fue prometido 600 o 500 años antes por el profeta Joel, y que después, unos días atrás, había sido prometido por el Señor Jesús. Ese día finalmente ha llegado. Y el día que reciba, si usted no tiene el Espíritu Santo, su día llegará también. Pero es necesario que usted esté en una comunión con los hermanos, pero primeramente con el Señor Jesús. Que busque de Dios, porque solamente Dios, solamente el Señor Jesús te puede llenar de su Santo Espíritu. Nadie más. No hay ningún profeta, no hay ningún ungido, no hay ningún apóstol, no hay nadie. Muchas veces nosotros decimos, y la gente dice con un gran error, dice, vamos a ir al tal lugar, a tal evento, porque va a estar el profeta fulano de tal, está lleno de unción, ahí vamos a recibir el Espíritu Santo, o vamos al retiro espiritual, porque el Espíritu, ahí vamos a recibir el Espíritu Santo, porque viene el predicador de Estados Unidos, vamos. No, eso es una equivocación tremenda. Si no buscamos del Señor Jesús, no recibiremos del Espíritu Santo. Si no tenemos una comunión, un mismo sentir, un mismo pensamiento, no recibiremos el Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos una común unión entre los hermanos y una comunión precisamente y especialmente con el Señor Jesús,
para poder recibir este viento recio. Dice la palabra que como estaban todos unánimes en un mismo sentir, todos recibieron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Seguimos, por lo tanto, podemos ver también en Hechos capítulo 10, versículo 44, Hechos capítulo 10, versículo 44, nosotros también podemos ver ahí, gloria a Dios, los gentiles recibiendo el Espíritu Santo por primera vez. ¿Y cómo ellos recibieron el Espíritu Santo? Bueno, los gentiles recibieron el Espíritu Santo solamente, pura y exclusivamente, por escuchar la palabra de Dios con anhelo en su corazón. Ellos prepararon su corazón. Acordémonos que ellos reciben el Espíritu Santo a través de una visión que tiene este soldado, este centurión llamado Cornelio. Tiene una visión del cual lo manda a llamar a Pedro. Jesús le dice en visión, a través de los ángeles que envía, que manda a llamar a Pedro. Entonces, cuando manda a llamar a Pedro, este centurión empezó a correr la voz: va a venir un siervo de Dios a mi casa, va a venir, vengan a escuchar la palabra, vengan, vengan. Empezó a invitar a sus parientes, empezó a invitar a sus amigos para que vengan a su casa a escuchar la palabra de Dios. Había una predisposición de recibir de Dios. Nosotros vamos a recibir de Dios, a recibir del Espíritu Santo cuando tengamos una predisposición. Vemos que hace un rato hablaba de un retiro espiritual y un campamento. Y muchos reciben el Espíritu Santo en el campamento, en un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque van con la predisposición de recibir de Dios. Se predisponen y están ya pensando de 2 meses, 3 meses antes, ya están pensando: voy a ir al campamento a recibir el Espíritu Santo, voy a buscar de Dios, ¿no? Entonces, cuando llega el momento reciben porque van con esa predisposición. Es necesario que nosotros estemos predispuestos todo el tiempo a recibir de Dios. Dice el capítulo 10 de Hechos, versículo 44, perdón, mientras aún hablaba Pedro la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Gloria a Dios. Acá quiero hablar 2 temas. Primero, el primer tema es la predisposición que ellos tenían de recibir el Espíritu, de recibir de Dios. Ellos no sabían qué es lo que iban a recibir, pero sí sabían de que algo iban a recibir. Entonces, Pedro hablaba la palabra de Dios, y hablaba y era tan usado Pedro, y estaban tan concentrados los oyentes, que al estar tan concentrados y al querer recibir, recibieron. Es necesario que estemos concentrados cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque acá vemos que no hubo ninguna alabanza de adoración, no hubo ningún tema especial, no hubo teclado, no hubo guitarra, no hubo batería, no hubo una corista que tenga una hermosa voz, un corista que tenga una hermosa voz, una alabanza de adoración conocida que toque, que llegue al corazón. No, acá simplemente se habló la palabra de Dios. Y los corazones fueron tocados y fueron llenos porque se dispusieron a recibir del Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo porque tenían un corazón entregado. Es necesario que tengamos un corazón entregado para recibir del Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron y empezaron a hablar en lenguas y a magnificar. Acá hay algo lindo también, porque no siempre la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Sí que es una evidencia, claro, pero también el Espíritu Santo, también en la gran lengua, es un don más. Por lo tanto, no podemos aferrarnos a decir que la única evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua.
porque este versículo 46 dice que hablaban en lengua, pero también dice y que magnificaban a Dios. Magnificar significa glorificar, significa alabar, significa gritar, cantar, danzar, saltar, ¿no? Y hay otros versículos que es similar a este que también nos muestra que no solamente es, pero no lo vamos a leer ahora, que nos muestra que no solamente evidencia del Espíritu Santo es solamente hablar en lengua. Sí, es una evidencia, sí, pero no es la única evidencia de tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que podemos decir acá, podemos tomar el ejemplo hermoso de acá de Cornelio, con sus amigos, con sus parientes, de la predisposición que tuvieron ellos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la comunión, como dijimos recién, buscar de Dios, como dijimos recién, buscar de Jesús, predisponer nuestro corazón, tener comunión con Dios y con los hermanos, es lo que va a hacer que nosotros podamos recibir del Espíritu Santo. Amén. Ellos hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Ahora vamos a ver qué recibimos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido de la palabra de Dios. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nosotros podemos encontrar que el Señor dice a sus apóstoles, y la palabra es para nosotros hoy, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibimos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo? Recibimos poder. Amén. Poder sobre toda fuerza del enemigo. Poder sobre todas montañas. Porque nosotros podemos comparar las luchas y las pruebas que tengamos, también espíritus inmundos que hayan por ahí, como montañas, ¿no? ¿Y qué significa la palabra poder? ¿De dónde deriva? Deriva de una palabra, la palabra dinamita. Y ustedes podemos ver que los mineros usan la dinamita para derribar montañas, para hacer huecos, para hacer camino entre medio de las montañas. Entonces nosotros podemos ver que cuando hay lucha, cuando hay prueba, cuando hay espíritus que nos molestan, nosotros podemos derribar esas montañas con el poder del Espíritu Santo. No hay montaña que se pueda cruzar delante de nosotros. Nosotros tenemos poder para hollar serpientes y escorpiones. ¿Y qué son las serpientes y escorpiones? Demonios. Dice la palabra de Dios, doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os hará daño. ¿Y cómo recibimos ese poder, esa fuerza, esa autoridad? La recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo, porque el Señor dice, recibirán poder, muchachos. Hermanas, hermanos, recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Pero también recibiremos el amor de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Qué recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo? Recibimos el amor de Dios. Sabemos que Dios es amor y que Dios ama a toda su creación. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios, la misericordia, la compasión de Dios, la fuerza, la fidelidad de Dios. Todo eso recibimos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo. No se puede decir que somos cristianos si no tenemos el Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, procuremos con diligencia tener el Espíritu de Dios. Seguimos. Quiero leer un versículo maravilloso, hermoso. Porque hasta ahora hemos tratado de la búsqueda del Espíritu Santo. Pero también, pregunta, ¿podemos nosotros
pedir a Dios que nos dé el Espíritu Santo? Claro que sí. Vamos a ver un versículo en San Lucas, capítulo 11, y vamos a leerlo del 11 al 13. San Lucas, capítulo 11, del versículo 11 al 13. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo del 10. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Porque, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, en lugar de le dará un escorpión. Pues si vosotros, el Señor dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Así que, hermano, hermana querida, si tú no tienes el Espíritu Santo y estás buscando de Dios y sientes que no lo recibe, empieza a pedirlo. Empieza en tus oraciones a pedir el Espíritu Santo, así como cuando éramos niños y le pedíamos a papá, mamá que nos dé pan, que nos dé la leche, el té, el mate cocido, que nos dé, que nos compre un dulce, de repente un alfajor, un caramelo. Le pedíamos y nuestros padres nos concedían eso. Y cuánto más nuestro papá celestial, nuestro Padre. Y dice la palabra, si ustedes siendo malos, y este versículo lo busqué en varias versiones, y la palabra ustedes siendo malos aparece en todas las versiones, por lo menos en todas las versiones que yo he leído. Entonces, eso es algo que está, el Señor le dijo, ustedes son malos, y si ustedes siendo malos, ¿no? Muchas veces no se refiere a que somos malos, que somos gente malvada, sino nuestra humanidad es mala, nuestra naturaleza es mala, porque es una naturaleza pecaminosa. Se refiere a eso el Señor. Si ustedes siendo malos, bueno, a sus hijos le dan buenas cosas porque lo aman, porque lo quieren, porque quieren que sus hijos tengan un bienestar. ¿Y cuánto más nuestro Padre Celestial? Pídale, hermano, pídale, hermana. Si usted no tiene, pídale al Señor. Usted está buscando del Señor. Y si usted está buscando del Señor y no está recibiendo, empieza a pedirlo en sus oraciones. Señor, quiero recibir el Espíritu Santo. Señor, quiero tener el Espíritu Santo. Y entonces el Señor le va a dar, porque Él está ansioso. Porque así dice el Señor Jesucristo, dijo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que le pidan. Amén, es hermoso, así que empecemos a pedir. Vamos a empezar a concluir el mensaje. Quiero leer ya para empezar ya los últimos términos de este desarrollo de la palabra. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y vamos a leer unos versículos con respecto a esto. Vamos a leer en 2 partes o en 3 partes. Y dice, vamos a buscar San Mateo capítulo 25. Amén. San Mateo capítulo 25. Donde habla de la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Ahí nosotros podemos comprender algo de lo que es el Espíritu Santo y por qué es necesario. Empezamos ya a entrar al terreno del por qué es necesario tener el Espíritu Santo. Vamos a leer en San Mateo capítulo 25. Desde el versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó el clamor: «He aquí el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: de cierto, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿Cuál es la clave? La clave es velar y orar. ¿No? Hay otros versículos que dice: orar sin cesar, velad y orar en todo tiempo. Acá no dice en todo tiempo, pero sí la palabra nos dice también en otras partes que tiene que ser en todo tiempo. Velad, pues, porque no sabéis. Sabemos que el Hijo del Hombre ha de venir. Sabemos que el día del arrebatamiento está cerca, pero no sabemos en qué momento va a ser. Por eso es necesario que todo el tiempo nosotros tengamos el Espíritu Santo. Estas hermanas, las insensatas, tenían sus lámparas, todo bien, pero no tenían el aceite, no tenían la unción. ¿De qué vale a una persona, a un ser humano, a un hermano, una hermana, congregar si no se va a llenar de Dios? ¿De qué le vale hay muchos hermanos hoy en día, muchas hermanas, que van a la iglesia pero no se llenan de Dios? ¿De qué vale ir a la iglesia? ¿De qué vale ir a congregar? ¿De qué vale tener contacto con los hermanos, contacto con el pastor? ¿De qué vale ir a los cultos, ir a los eventos, si no te llenas del Espíritu Santo? No sirve para nada, porque estas insensatas eran cristianas también, eran vírgenes, eran del pueblo de Dios. Hoy día, entre medio del pueblo de Dios, vemos hermanos y hermanas que no tienen el Espíritu Santo. Y es necesario tener el Espíritu Santo, porque tener el Espíritu Santo es como cuando uno se va a poner a hacer unas tortas fritas, digamos, que le decimos acá en Argentina tortas fritas. Se hace con harina, grasa, sal, se hace toda una masa y se frita. ¿De qué le vale a uno hacer esas tortas fritas, esas tortas, algunos le dicen chipacuerito, sin harina? Póngale que usted quiere hacer algo de eso sin harina. Usted no lo puede hacer, es imposible que usted pueda hacer algo de eso sin harina. Es necesario la harina, es indispensable la harina. Porque usted puede hacer sin grasa, le va a salir duro, pero lo va a hacer. Puede hacerlo sin sal también, ¿no? Le va a saber, por ahí no le va a gustar el sabor, pero lo puede hacer. Pero es imposible que haga esa masa si no tiene harina. El Espíritu Santo es como la harina, es algo necesario. Y acá está comparando el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Es la unción que nosotros recibimos de lo alto. El Espíritu Santo es la unción, no es una tercera persona. El Espíritu Santo es la unción que nosotros recibimos de arriba. Pero no es una unción que viene y se va como en el Antiguo Testamento. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los hombres de Dios, se derramaba sobre ellos, pero después luego se iba, era algo fugaz. Como por ejemplo, nosotros podemos ver cuando Sansón destruye a 1000 filisteos con una quijada de asno, el Espíritu Santo viene sobre él, le da esa fuerza, y él con ese hueso que tenía en su mano, con eso nomás derribó 1000 hombres. Imagínense, pero luego el Espíritu Santo se fue, ¿no? La unción se fue otra vez. Pero esto es algo que permanece en nosotros. No es solamente ungido, el que es ungido como pastor, como profeta, como misionero, como evangelista.
¿no? Sino que hay la unción verdadera del Espíritu Santo, es la unción de la que estamos hablando. Entonces las prudentes tenían aceite en sus vasijas, pero las insensatas no. Y si no tienen el aceite, como leímos el primer versículo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas vírgenes insensatas venían a la iglesia, congregaban, estaban en los cultos, venían a los eventos, participaban, pero no se llenaban de Dios. Sus vidas seguían siendo la misma de siempre. Simplemente cambió de color su exterior, pero su interior sigue siendo tan negro, tan oscuro como siempre. Nosotros podemos ser cristianos por fuera, pero si no lo somos por dentro no sirve para nada, porque nosotros podemos engañar al pastor, a los hermanos, y podemos decir, porque tengo una corbata, porque tengo un traje, mirá qué cristiano, mirá qué bien, que está delante de Dios, pero lo verdadero está por dentro. Y estas insensatas por fuera eran hermosas cristianas, eran hermosos hombres de Dios, bien vestidos, bien presentable, educado y hablaba muy bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso no estaba el aceite en ellos, porque no podemos ser nosotros cristianos en la iglesia y luego en la casa, en el trabajo, en la calle, ser un mundano más, porque a Dios no lo podemos pasar por alto. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Él sabe, conoce el corazón y las intenciones. Entonces, en las lámparas, ellas tomaron sus lámparas y tomaron el aceite, hablando de las prudentes, ¿no? Es necesario que tengamos el aceite para nuestras lámparas. Si nosotros no tenemos el aceite, la unción, el Espíritu Santo para nuestra vida, nos vamos a quedar. El enemigo va a hacer lo que quiere con nosotros. Seremos presas fáciles para él. Al enemigo le conviene tener hermanos y hermanas que no tengan el Espíritu Santo, porque saben que se los lleva para el infierno. Esto es así, hermano, es duro, pero es así. Sabe que se los lleva para el infierno. Por lo tanto, es necesario que nosotros, hermanos, hermanas, tengamos el Espíritu Santo. Para poder ir con Cristo, cuando Cristo venga, vea, porque Él ve los corazones. Y si Él ve en los cristianos, que Él vea que está el Espíritu Santo, ahí los va a levantar. Pero si no están, se quedan afuera. Y estas vírgenes insensatas, queriendo buscar del Señor después que el Señor ya había venido, ya era tarde para ellas, porque ellas buscaron del Señor, pero cuando el Señor ya había venido. Nosotros no podemos buscar del Señor cuando el Señor venga a levantar a su pueblo. Si hoy viniera el Señor y levanta a mis hermanos y yo me quedo, ¿de qué me va a servir a mí ir a la iglesia y postrarme ahí delante del altar y llorar y rogar? Ya va a ser tarde para mí. Este es el momento. Este es el momento en que nosotros tenemos que llenar. Entonces nosotros podemos ver que es necesario, que corremos peligro si no tenemos el Espíritu Santo. Es necesario que tengamos el aceite de la unción del Espíritu Santo. El aceite para que nuestras lámparas se enciendan, para que nuestras lámparas prendan, porque si nuestra lámpara, nuestra vida no es luz, nosotros estamos en oscuridad. Nosotros tenemos que ser luz para este mundo. Y si nosotros no somos luz para este mundo, es porque no tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, es imposible que ardamos, que prendamos, que tengamos fuego nosotros, y no podremos alumbrar a nadie. Dice que las vírgenes prudentes tomaron consigo aceite. Tomaban las cosas de Dios de una forma prudente, de una forma responsable, de una forma seria. Las cosas de Dios no las podemos tomar a la chacota, no las podemos tomar livianamente, así nomás, no pasa nada. No, tenemos que tomarlos con responsabilidad, con seriedad. Las cosas de Dios son serias, porque nuestra salvación depende de eso. Que estemos llenos del Espíritu Santo depende de eso. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacer nada, hermano. Tenemos que tener el Espíritu Santo, porque así como estas vírgenes insensatas se quedaron, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nos iremos a quedar también. Seguimos. Entonces, hermanos, vimos que el Espíritu Santo es el aceite, la unción que viene de lo alto,
que recibimos a través de la comunión para con Dios. Si nosotros tenemos una comunión con Dios, en oración, en ayuno, en leer la palabra, en esforzarnos por cumplir su palabra, nosotros recibiremos del Espíritu Santo, de esa unción de lo alto que irá alumbrando nuestras lámparas, nuestra vida. Entonces, y así mismo podremos alumbrar a los demás, porque la lámpara no solamente se alumbraba a sí mismo, sino que también alumbra todo el lugar, todo el entorno. Entonces, ¿qué más podemos decir del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Aparte de ser la unción que nosotros recibimos de lo alto, el aceite que nosotros recibimos de lo alto, que ese aceite, esa unción nos lleva a la salvación, porque vimos que las vírgenes insensatas no tenían la unción, no tenían el aceite y se quedaron afuera. Un cristiano que no tiene el Espíritu Santo, lamentablemente se va a quedar afuera. Y dice también, ¿qué es el Espíritu Santo? Podemos ver en Efesios capítulo 1, ¿no? Efesios capítulo 1. Versículo 13 y 14. En el nombre de Jesús dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué es el Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo es el sello, dice la palabra de Dios, de la promesa, ¿no? El Señor había prometido, como ya habíamos leído en Joel y en San Juan, había prometido el Espíritu Santo para su pueblo, no para el mundo, para su pueblo. Por eso dijo, el mundo no lo conoce, pero vosotros lo conocen. Entonces el Señor había prometido para su pueblo el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Aparte de la unción que nosotros recibimos de lo alto, el aceite de la unción, también el Espíritu Santo es el sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. En aquellos tiempos, en el antiguo, en la ley, podemos ver que los hombres eran circuncidados, y podemos ver después de la ley viene la gracia, y después de la gracia viene otra dispensación, y que está escrito en Apocalipsis, y podemos ver también en Apocalipsis que están los sellados en la frente, sellados con el nombre en la frente. ¿Y qué es el sello? No es una marca, porque una marca te dice que sos esclavo, pero el esclavo no está para siempre en la casa, pero el hijo sí, dice la palabra de Dios. Pero el sello te hace pertenencia de alguien. Un rey tenía sello, un señor muy importante tenía sello, se sellaba de esa manera. Los reyes usaban sello. Acordémonos que cuando Daniel fue echado a los fosos de los leones y se cerró la puerta de la fosa de los leones, el rey puso su sello en la puerta, ¿no? Entonces, todo lo que es sellado es pertenencia, es porque, digamos, se selló, ¡pum!, listo. Esto es pertenencia mía. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Es el sello que nos dice que somos de Él, que pertenecemos a Él. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, somos sellados, nacemos de nuevo, recibimos el aceite de la unción de lo alto, pero también el Espíritu Santo es el sello de que Dios pone en nuestras vidas. Y Dios le dice a todos los espíritus inmundos, a Satanás mismos y a todos sus demonios, este está sellado, este varón, esta mujer me pertenece a mí, pertenecemos a Cristo, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Entonces, eso es algo que nadie nos puede quitar, el sello del Espíritu Santo, que nos hace decir que somos pura y exclusivamente pertenencia del Señor. Pero el Espíritu Santo también es las arras. ¿Y qué es las arras? Las arras es la garantía, la seguridad de la herencia. ¿Y cuál es la herencia? La salvación de nuestras almas, la tierra que poseeremos,
los galardones que tendremos allá en el cielo, son toda la herencia que el Señor nos dará. Pero principalmente la salvación de nuestras almas es la garantía. Tener el Espíritu Santo, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nos manejamos por el Espíritu, tenemos la garantía de la herencia, la garantía de la salvación. Amén. Entonces, sigamos desarrollando la palabra. Dice la palabra que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? ¿Qué es gemido indecible? Gemido, Él gime con gemidos, con algo intenso, gime de una manera intensa por nosotros. Cuando dice intercede, no quiere decir que Él aboga, porque un abogado intercede por otro. Pero Él no quiere decir acá, en este término, intercede por nosotros, no se refiere a que Él aboga por nosotros, porque dice la palabra que tenemos un abogado delante del Padre, a Jesús. Dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acá no está hablando de abogar, porque escuché una vez a alguien decir que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Hijo y que el Hijo intercede ante el Padre. Pero eso no es así, porque acá habla de gemidos y ningún abogado se va a presentar a la corte a gemir por el que está representando. Porque gemir no es hablar. Para nosotros, para representar o para interceder por alguien o abogar por alguien, tenemos que hablar. Pero acá el Espíritu Santo gime por nosotros. El Espíritu Santo que gime por nosotros es el que nos lleva a la presencia de Dios, a poder sentir esa fuerza, ese fuego que nosotros podemos sentir del Espíritu Santo. Esa fuerza de Dios. Gloria a Dios. Entonces seguimos desarrollando la palabra de Dios, y ya para ir a los últimos versículos. ¿Para qué nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo? Entonces vamos nosotros a desarrollar unos versículos. Vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 8. Amén. Romanos capítulo 8. Vamos a estar desarrollando la palabra. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo para salvación de nuestras almas. Y dice la palabra de Dios. Ahora pues, Romanos capítulo 8, versículo 1, y vamos a estar leyendo también después el versículo 9 y el versículo 13. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. A ver, habíamos visto que la palabra de Dios habla de un cuerpo y un espíritu, ¿no? El cuerpo es Jesucristo hombre y el espíritu podemos decir que es Dios mismo, porque Dios es espíritu, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Podemos decirlo de muchas maneras, pero hay un solo espíritu. Entonces dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar con el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es estar en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces no hay ninguna condenación para ese varón, para esa mujer que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no anda conforme a la carne. Tener el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, no es solamente saltar, danzar, gritar, llorar. Eso es parte. Muchas veces nosotros nos confundimos y muchos se confunden diciendo: ese hermano está lleno del Espíritu Santo porque estuvo hablando en lenguas en la iglesia. Pero yo he conocido varios, conozco y he conocido de que hablan en lenguas en la iglesia, lloran, danzan, saltan, patalean, pero cuando salen de ahí están diciendo malas palabras. Cuando salen de ahí hablan de una forma peor que un mundano. Dicen malas palabras, algunos fuman, toman. Entonces no son hermanos que tienen el Espíritu Santo, no viven conforme al Espíritu Santo. Lo que quiero aclarar esto, hermano, es que tener el Espíritu Santo no es hablar en lenguas.
Tener el Espíritu Santo no es solamente llorar, no es solamente cantar, no es solamente danzar, saltar, predicar bien. Vos podés predicar bonito y un predicador que predica hermoso dice, wow, qué predicador está lleno del Espíritu Santo. Y uno que sabe, ¿no? Porque tiene hermosas palabras, porque leyó la palabra, porque estudió la palabra, entonces todo eso le queda en la cabeza y tal vez en el momento, como para desarrollar la palabra, el Espíritu lo toma y le da luz sobre la palabra, pero eso no quiere decir que tenga o que esté lleno del Espíritu Santo. Solamente hay una manera de estar lleno del Espíritu Santo. En realidad dije varias maneras, pero todas esas maneras se hacen todo un conjunto de cosas, es un solo conjunto de cosas que nosotros podemos decir, estar en Cristo Jesús, no vivir conforme a la carne, sino vivir conforme al Espíritu, vivir conforme a la palabra de Dios, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Como dice también el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Dios, Cristo, está hablando del mismo Espíritu, no es de él. Acá encontramos algo tremendo y fuerte, porque dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si el Espíritu de Dios no está morando en él, el tal no es de él. Eso lo pudimos ver en las vírgenes. Las insensatas congregaban en la iglesia, estaban ahí, participaban todos, eran cristianas, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Pero no tenían el Espíritu Santo, por lo tanto se quedaron. Por eso el Señor dijo, no los conozco, no las conozco, porque no eran de Él. Nosotros, para ser de Él, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Eso es tener el Espíritu Santo. No es hablar en lengua y saltar, danzar, cantar, correr. Puede hacer miles de cosas, revolear el saco si querés que caigan todo ahí, pero no es eso el Espíritu Santo. ¿No? Muchas veces había un pastor que revoleaba el saco, para allá y caían. Y yo diría, ¿eso es el Espíritu Santo? Eso no es el Espíritu Santo. Eso es un show diabólico, algo de hombre. Pero eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en los corazones. El Espíritu Santo no te va a dar un cachetazo para que te caigas. El Espíritu Santo mora en los corazones y quiere morar y anhela morar en los corazones de los hombres. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es tener el Espíritu Santo? Es vivir en el Espíritu. No tenemos una aureola en la cabeza, no es ser un santurrón. No, vivir en el Espíritu es vivir conforme a la palabra de Dios, nada más. Podemos hacer las cosas cotidianas de siempre, ir a trabajar, hablar normalmente como habla la gente, siempre con respeto y sin grosería. Y como es, y de esa manera nosotros tenemos el Espíritu Santo. Vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso realmente es tener el Espíritu Santo. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Seríamos como unos muertos vivos, eso de las películas, muertos vivos. Bueno, estaremos vivos físicamente, pero espiritualmente estaremos muertos. Seremos muertos viviendo, porque en realidad lo que permanece después es lo espiritual. Lo físico, lo material se termina, o algún día se terminará todo, pero lo espiritual sigue adelante para siempre. Eso es lo verdadero que nosotros tenemos que entender, que lo espiritual es para siempre. Si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a pasarla bien tal vez en este mundo, pero luego en la eternidad no la pasaremos nada bien. Nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis, dice el versículo 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Amén. Es necesario, 100% necesario, que tengamos el Espíritu de Dios. Porque si tenemos el Espíritu Santo, viviremos conforme al Espíritu Santo. Viviremos conforme a la voluntad de Dios. Es necesario. No hay otra manera de que nosotros podamos vivir conforme al Espíritu si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos, es imposible que el hombre se pueda santificar si no tienes el Espíritu Santo. Es imposible que el hombre se pueda purificar si no tiene el Espíritu Santo. Es imposible que uno pueda llegar a estar aprobado delante de Dios como obrero que no tiene que avergonzarse si no tiene el Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decimos, para qué es necesario? ¿Para qué tenemos que tener el Espíritu Santo? Precisamente para vivir, para salvación, para no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y podemos ver nosotros un versículo más, 2 versículos vamos y ya terminamos, ya concluimos el tema. Vamos a leer la palabra de Dios en uno de los versículos muy conocidos, Gálatas también, capítulo 5, versículo del 16 hasta el 25, vamos a leer, amén. Gálatas, capítulo 5, del 16 hasta el 25. Muy bien, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Gálatas, como habíamos dicho, Gálatas 5, del 16 hasta el 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo dice la palabra que andemos? En el Espíritu. Y no satisfagáis, ¿no?, los deseos de la carne. No debemos satisfacer, porque la carne, nuestra humanidad, desea cosas también muchas veces que van en contra del Espíritu de Dios. Entonces, pero está en nosotros qué hacemos. Si hacemos lo del Espíritu o si hacemos lo de la carne. Es una lucha interna continuamente entre el Espíritu y la carne. Si nosotros hacemos lo de la carne, estamos satisfaciendo el deseo de la carne. Pero si nosotros nos abstenemos de ese deseo carnal, nosotros lo que estamos haciendo es no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, versículo 17. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que hay más, cosas semejantes, dice. O sea que la lista sigue de cosas malas, ¿no? Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican, una cosa es decir, bueno, pecar porque, no sé, algo sin querer o porque fuiste débil, pero otra cosa es practicar. El que practica es el que lo hace deliberadamente, continuamente y no tiene vergüenza de eso, no tiene problema. Y lamentablemente, en una de las mismas iglesias hay hermanos, como las 5 vírgenes insensatas, que practican estas cosas. Aunque van a la iglesia, asisten a la iglesia, todo practican cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos aprendamos a no satisfacer los deseos de la carne. Porque los que practican tales cosas no, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Por eso es necesario que tengamos el Espíritu Santo. Para que cuando tengamos el Espíritu Santo y obedezcamos a la voz de Dios, el Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer, nos va a llevar a abstenernos de los deseos carnales, nos va a llevar a vivir una vida en el Espíritu y no en la carne. Y dice la palabra de Dios, versículo 22, más el fruto, no los frutos, no el fruto del Espíritu es
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es peligroso lo que es la carne y el espíritu. Es peligroso obedecer a los deseos de la carne. Es muy peligroso. Por eso vivir en el espíritu, tener el Espíritu Santo, es vivir en el espíritu. Como dije recién, no es solamente hablar en lengua, predicar bonito, hablar bonito, cantar bonito, o llorar, o danzar, o saltar. No es solamente eso. Que solamente eso es una parte, una manifestación. Pero eso no es todo. Tener el Espíritu Santo es vivir conforme al Espíritu Santo. Una vez un pastor dijo, ¿qué es adoración? Adoración es cuando levantás la mano y llorás y cantás y te gozás y adorás en lengua porque de repente una alabanza lenta te tocó. Bueno, muchos lo asocian con eso, pero no es eso la adoración. La adoración es vivir una vida en Cristo, vivir el Evangelio, porque el Evangelio no es una religión, el Evangelio es un modo de vida, es nuestra manera de vivir, es nuestra vida el Evangelio. Cuando el Evangelio se hace en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Dice la palabra de Dios, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivís por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. El último versículo que quería leer era 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la conclusión es que necesitamos recibir del Espíritu Santo. Necesitamos abstenernos y rechazar todo pensamiento carnal, humano, todo deseo que nos puede llevar a la condenación de nuestras almas. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo para tener una comunión con Dios directa, para saber lo que tenemos que hacer, para que nos guíe, para que Él gima por nosotros con gemidos indecibles, no abogando, sino intercediendo llevándonos hacia la presencia de Dios. Dejarnos guiar por el Espíritu significa esto. Entonces, hermanos, es necesario que tengamos el Espíritu Santo y nos llenemos de Él para no vivir conforme a la carne. Porque el que vive conforme a la carne morirá, dice la palabra de Dios. Es un tremendo peligro que corremos si no vivimos conforme al Espíritu. Vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios como Él quiere. No a la manera nuestra, sino a la manera de Él. Hermanos, llenémonos de su Santo Espíritu, porque esa es la manera que nos llevará a la salvación de nuestras almas. Llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de Él. Si no tenemos el Espíritu Santo, si todavía nos damos cuenta que estamos viviendo de una manera casi similar o igual que los mundanos, ahí tenemos un problema. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar a rechazar esos deseos mundanos, esos deseos malos. Si hay vicios todavía en nosotros, si hay malas palabras todavía en nosotros, si hay iras, enojos que nos duran un mes, 2 meses, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea que no nos dure tanto el enojo. Si hay rencores, si hay odios, si hay celos entre los hermanos, si hay todas esas cosas malas que nos molestan, empecemos a sacar, empecemos a ser guiados por el Espíritu, porque no es fácil muchas veces obedecer a la palabra de Dios. Cuesta a veces, porque nuestro orgullo, nuestra humanidad, nuestro ego, a veces no nos deja, pero tenemos que dejar todo eso afuera para vivir una vida conforme al Espíritu. Porque si no vivimos conforme al Espíritu, vamos a morir, y vamos a morir eternamente. Pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos y viviremos eternamente. Así que hermanos, hermanas, ya sabemos, tener el Espíritu Santo
no es cantar bonito, predicar bonito, llorar, cantar, danzar y hablar en lengua, sino es mucho más que eso. Amén. Dios los bendiga en gran manera. Espero que esta palabra sea de gran bendición para todos ustedes. Los bendiga, los fortalezca. Agradezco a nuestro hermano pastor Fernando. Y bueno, saludos, abrazos, besos, bendiciones. Amén.